¿Ya? Entonces vamos a empezar. Listo. Bueno, sean todos los que están aquí bienvenidos. Pues tenemos aquí un panel de expertos para discutir un tema muy rico: filosofía de la ciencia y la división de las ciencias. Entonces, procedo a hacer una pequeña presentación de pues los que me van a hacer la compañía aquí. Profe Aldo Vega, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Orellana, un gusto también tenerlo aquí. Un Y gusto. por supuesto, señor Jimmy Grandes, un gusto tenerlo aquí. Te agradezco, Cristian, por la invitación. Bueno, señores, ya que el tiempo apremia, pues empecemos de una con esto. Como ya les dije, la división de las ciencias. ¿Cómo surgen las ciencias? Su división. Entonces, profe, le damos la palabra. Usted empieza. Bien, Piedras, mira, para ahorita comenzar, lo que yo te puedo proponer y abrir esta mesa de debate, ¿verdad? Y de experiencia filosófica que vamos a hacer en esta tarde, pues es hablar acerca de que ya hablar de ciencia quiere decir entonces, para enmarcar este momento, que vamos a dejar atrás lo mitológico, vamos a dejar atrás las imágenes, a lo mejor hasta fantasmas, la imaginación. Y pasamos de una época antigua, donde se inicia el pensamiento, a posteriormente pasamos a la época medieval, donde el Dios es el centro de nuestro pensamiento y donde sobregiramos alrededor de él para después desprendernos para llegar a esa misma verdad. Y llegamos ahora prácticamente a la época moderna. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, donde está la ilustración, el nuevo pensamiento, nuevas ideas. Es donde ahora ya el renacimiento incluso. Así es, ya no es Dios el que está en el centro, sino más bien nosotros, ¿verdad? El hombre es ahora el centro desde donde se enfoca y desde donde sale todo nuestro conocimiento. Y entonces es ahí donde plantamos el concepto de ciencia y es la raíz del cual vamos ahorita a desarrollar estos conceptos. Ok, gracias, profe. Doctor Orellana, continuando con lo que dijo aquí mi estimado, ¿algo que aportar sobre las ciencias y su división? Totalmente de acuerdo también con la aportación del profe Aldo, ¿no? Y yo me quiero ir también desde un punto de la división de las ciencias como tal, ¿sí? A lo largo de la historia. Como bien ya dijo Aldo, pues la ciencia, si bien en algún momento también ha tocado esta parte, esta dimensión de Dios, pero ahora se centran más en esta parte del hombre como tal, ¿no? Entonces, las ciencias se dividen en dos grandes áreas. Están las ciencias formales y están las ciencias básicas, ¿sí? Formales y básicas. Básicas. Atrás de cámara yo te decía, ¿verdad? Que las ciencias básicas no quiere decir de que son ordinarias, ahí cualquiera, no. Son esas ciencias básicas porque son las que se pueden ver, las que se pueden palpar, las que tú puedes trabajar más fácilmente, ¿no? En cambio, las formales son aquellas que vienen más de ideas, como por ejemplo la matemática, la física, ¿verdad? Que uno tiene que hacer ese proceso de abstracción, ¿no? Exactamente. Porque no digo, allá va el 1. Por ejemplo, ¿verdad? Voy volando por ahí al número 3, ¿verdad? No, son cuestiones, ¿verdad? Que el ser humano, ¿verdad? O los científicos en este caso, pues los han puesto sobre la mesa y han dicho, hey, se pueden hacer estas fórmulas, ¿verdad? Matemáticas, físicas, etc. Sí, y bueno, aportando un poco a lo que ya han dicho ustedes dos, pues también me parece interesante que aquí, como ya las formales y las generales, me había dicho. Básicas. Pero también está esta otra gran división, ¿no? Las naturales y las humanas, ¿no? Porque al final, estas que usted menciona, pues son de números, de cálculos, pero también está esta otra dimensión del ser humano, ¿no? De entenderme a mí mismo, de querer saber quién soy, mi cultura, mi yo más personal, mi yo social, podríamos decirle. Correcto, Cristian. Y fíjate que esto viene desde la antigüedad, ¿sí? La ciencia ha estado presente desde pues la antigüedad, ¿no? Entonces no es solamente cuestión de ahora. Entonces,
A lo largo de la historia se ha buscado una división de las ciencias, normalmente en dos, ¿verdad? Por ejemplo, están las ciencias experimentales en algún momento, ¿verdad? Y las ciencias no experimentales. Las ciencias sagradas y las ciencias profanas, ¿verdad? Eso suena un poco a cuestiones espirituales y todo, ¿verdad? Las ciencias duras o blandas y lo que tú decías, Las naturales y sociales, ¿verdad? Entonces, venimos que eso es un proceso ya que se ha hecho desde la antigüedad, ¿no? Entonces, esto viene también desde un pensamiento un poco ontológico, ¿verdad? O sea, el pensar que la humanidad como tal está dividido en lo material, lo que puedes tocar, lo palpable, y la parte trascendental que sería lo espiritual, ¿no? Entonces, estas divisiones de las ciencias han buscado trabajar siempre esa parte, lo social, lo humano, lo que puedes tocar, y aquello que trasciende, lo espiritual, lo de las ideas. Y en ese sentido, Monseñor Jimmy, algo que aportar, porque ya aquí, pues, vamos desglosando la ciencia un poquito, algún aporte que usted pueda decirnos. Por supuesto, querido Cristian, ya han abordado los compañeros, ¿verdad? Un contexto histórico y que a lo largo de esta misma historia, que nosotros somos producto de esta historia, igual la ciencia ha sido también una evolución hasta nuestros días. Y quiero mencionar también otra clasificación, ya lo mencionó el doctor Rodrigo, por el motivo de la metodología que utiliza. Entonces, lo han clasificado así: ciencias experimentales y no experimentales, también ciencias inductivas y ciencias deductivas, por el mismo método que utilizan. Y es importante mencionar algo porque va a depender, ¿verdad?, de los intereses actuales y la epistemología, ¿verdad?, la metodología que utilizan, siempre respondiendo a una necesidad de los tiempos. También es necesario mencionar, ¿verdad?, que hoy, en las últimas décadas, se ha impuesto pues esa división de las ciencias formales y las ciencias fácticas. Creo que es la que hoy está más en auge. Como la que se ve más, ¿no? Precisamente por ese afán de sistematizarlo todo, ¿no? Y como producto, ¿verdad?, de toda esta evolución histórica que ya han abordado los especialistas aquí presentes. Y, profe, ya pues vimos un poco los aspectos históricos, pero algo más, porque siento que todavía podemos desmenuzar más, claro. Ajá. Pues ya mira, estaban hablando también otra partecita de cómo dividir las ciencias ahora. Entonces, podemos encontrar que en el transcurso de ese mismo tiempo, donde va apareciendo ahora ya la ciencia como producto del razonamiento del hombre, pues podemos encontrar que para irnos más específicos o particulares a ciertas áreas, entonces se hace esa división y encontramos las ciencias naturales, justamente como aquellas que estudiamos en los primeros niveles de estudio educativos cada uno, cuáles donde utilizamos la observación del ambiente en el que estamos y también la experimentación, es decir, de saber si están ahí realmente. Y para ello, además de ello, formulamos hipótesis, realizamos algún análisis sobre ello, y entre esas disciplinas que podemos encontrar como ciencias naturales, podemos saber que está la física, la química, la biología y hasta la geología. Ciencias, digamos, duras, ¿no? Con datos concretos. Así es. Y por otro lado, podemos también hacer una distinción que también encontramos, además de esas que son las ciencias naturales, encontramos las ciencias sociales. ¿Qué implica en las ciencias sociales? Implica el reconocimiento entre nosotros, entre pares, con aquellos que tenemos una conversación como lo estamos haciendo nosotros. ¿Y qué analiza? Pues analiza la situación en la que estamos, el tipo de época en la que nos llegamos a encontrar y los efectos que hacemos nosotros como personas inmersos en esa sociedad. Fíjate, implica otras disciplinas en las ciencias sociales como la antropología, la geografía, la lingüística, entre otras más. Aspectos, digamos, puramente culturales. Así es, que implican
al ser en la vivencia dentro de un entorno. Y en ese sentido, mi querido doctor Orellana, que ya vimos pues esta gran división de las ciencias, pero pues debe haber algún punto de conexión entre ellas, ¿no? Debe existir, digamos, que la sociología, que la física puedan tener puntos en común, entiendo yo. No sé si le estoy arrojando ahí una pregunta que quizá no vaya. Mira, más bien yo quería tocar el tema, ¿verdad? Ya que ya nuestros especialistas también han tocado ya esa variedad de lo que tú me preguntabas. Sin embargo, hay un momento, ¿sí? En el que se dice, mira, la ciencia, las diversas ramas de la ciencia tienen que trabajar en su área como tal. El profesor Aldo mencionaba ahorita la química, ¿verdad? Mencionaba la biología, etcétera. Yo te quisiera tocar ahorita la biología, la química y la economía, ¿sí? Oye, O sea, como áreas que si te fijas y las estudias bien, sí tienen esa base del método científico, ¿no? En eso se basa. sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cada una de ellas tiene sus áreas de trabajo específicas. Y sí se pueden complementar, ¿sí? Sí se pueden complementar como tal, pero cada quien trabaja en su área, ¿verdad? O sea, no le puedes pedir a un físico que te haga lo de un economista, porque, digamos, tienen esferas completamente No, porque distintas. tienen recortado un campo de estudio específico, ¿sí? Entonces, en la división de la ciencia está este punto, a medida se van avanzando en eso de la ciencia, pues de que cada área trabaja en su sitio específico. Sí, 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 especial. ¿Ok? Y en ese sentido, monseñor, ¿algo que nos pueda decir? Ciertamente me da pie, ¿verdad? Cuando decía Orellana, ¿verdad? El área específica de trabajo. Y es por eso que existe esa división hoy en los días actuales, ¿verdad? Las ciencias aplicadas. Y valga la redundancia, esta se encarga de aplicar esos conocimientos científicos específicos con la única, o puedo decir yo, la principal, el objetivo de mejorar la calidad de vida del ser humano. Y es por eso que quiero hacer una pregunta a cualquiera que me la quiera responder. Tú sabes, Aldo, ¿qué ciencia se ocupa cuando a mí me duele el estómago? ¿Qué ciencia o específica? Porque en esta ciencia aplicada existe una división que se llama ciencias de la salud. Entonces, un doctor estudia medicina general, pero se especializa en determinada área para poder tratarla de la mejor manera. ¿Tú sabes cómo se llama? La ciencia que... El gastroenterólogo. Quizás O sea, ya dentro de estas ciencias, divisiones aún más específicas. Y es por eso que se le da la categoría de ciencias aplicadas. ¿Por qué? Porque con el objetivo de mejorar la condición de vida. Por ejemplo, ahora se han desarrollado otras áreas que hace décadas atrás no la utilizamos. Por ejemplo, las ciencias de la comunicación, de la información, ciencias de la tecnología, que en mi época cuando nací, en los años 90, aún no había acceso a la tecnología como ahora la estamos aplicando en las diversas áreas, no solo en la parte de implementos de medicina, sino que en la área de educación, áreas que no imaginamos antes que se podía aplicar. Entonces, termino diciendo, la aplicación de estas ciencias para mejorar la condición de vida del ser humano. Y que eso lo hacemos diariamente, ¿verdad? O sea, aplicamos esa, como lo dice ya Jimmy, la tecnología ha avanzado tanto que la tenemos al alcance de nuestras manos. Como tenemos aquí presente los micrófonos, como tenemos presente allá una cámara, cosa que, como dice anteriormente, pues era o el celular hasta que costoso tenerlo cada uno de nosotros. Y ahorita, gracias a Dios, y al avance de la tecnología y al avance de las ciencias, lo podemos conseguir un poquito más y estamos más cercanos a la vivencia de ellas. Bueno, señores, sin duda, esto puede dar para un tema más amplio, pero obviamente si estamos viendo pues la división y que dentro de esa división pues hay más divisiones todavía, es obvio que se va a necesitar de un método, o sea, de que cada una pues desarrolle un ABC para proceder, porque si no, no podríamos llegar al conocimiento científico tal cual. Entonces, en ese sentido, profe, digamos,
¿qué tan útil es el método para las ciencias? O sea, porque debe haber un procedimiento para que digamos, esto es ciencia, ¿no? Ujú. Bien, pues mira, ya para esta pregunta yo creo que ya alcanzamos el siguiente bloque y avanzamos a este otro bloque donde ponemos ya como pasamos de lo histórico, de cuáles son las ciencias, de cómo surgen y el porqué de las divisiones. Ahora pasamos al momento de hablar propiamente ya del pensamiento filosófico de diferentes aportaciones. Mira, yo te puedo decir, les puedo proponer al menos la primera, que es la de Aristóteles. Uf, un Sí, grande, un muy. grande. Aristóteles proponía también una división de las ciencias y él la proponía en tres apartados. La primera hablaba de la teoría, el segundo de la práctica y por último, ¿cuál pudiera ser? La estética, No, más bien la poética. Ay, ¿Sí? ay, ay. Son las tres divisiones que Aristóteles en su momento proponía. ¿Y sabes para qué? Porque él también decía que la ciencia, él partía desde la lógica, desde un pensamiento más racional, pero tampoco dejaba a un lado una asignatura como la biología. Es decir, su impacto fue y abarcó un largo proceso. ¿Para qué? Para que en esas tres divisiones que él proponía podamos llegar a ese conocimiento del hombre en teoría, en práctica y en la poética. Y hasta en poética, ¿no? Así es. No es el único. Aristóteles es uno de ellos, hablando de un tiempo atrás, antes del momento de la filosofía moderna. Pero si hablamos también en otro espacio, Galileo Galilei también propuso una división en cuanto a las ciencias. Y esta división lo hacía también porque recordemos que el Sol era el centro del universo y todo se movía alrededor. Posteriormente, él hace un análisis y propone que hay una división también en cuanto a la filosofía y la teología. Es decir, ya vamos dejando atrás el proceso histórico donde hablábamos acerca de Dios como centro de todo. Ahora es el hombre y en ese proceso él mismo hace esa división entre filosofía un giro y teología. Copernicano, digamos. Justamente Un para giro poder copernicano, tener ese otro encuentro. Y entonces él propone que con las matemáticas se puede hacer una veracidad, una exactitud en cuanto a las teorías para poder hacer ciencia. Fíjate, ya son al menos dos autores que los que podemos iniciar y a lo mejor alguien más tendrá a alguien en el cual ha profundizado o quiere realizar sobre la ciencia, ¿verdad? ¿Cómo hace las divisiones de ellas? Entonces, siguiendo pues con la sugerencia aquí del profe, doctor Orellana, a alguien que usted diga, sí, está bien Aristóteles, sí, está bien el otro compadre, Galileo, pero falta en la mesa, falta que mencionemos a este Totalmente campeón. de acuerdo, licenciado Cristian, ¿verdad? Fíjate que yo quería mencionar a Karl Popper, ¿verdad? Yo te decía que me recuerda mucho a una marca de chocolates, ¿verdad? Y pues fíjate que él tiene un pensamiento muy amplio, pero cuando yo entré aquí al set, que estábamos platicando por allá en el jardín, tú me decías que hoy iba a llover. Y te pregunté, ¿por qué va a llover hoy? Y tú me decías, porque el horóscopo lo dice, me dijiste. Ay, me está. Y yo te dije, ¿cómo que eso del horóscopo? Y ya lo veremos en la entrevista, ¿te acuerdas que te dije? Y te dije, ¿y por qué? ¿Por qué Popper hace la diferencia entre lo que es ciencia y las pseudociencias? A través de una crítica o de una duda, que él le pone el nombre de falsacionismo. Falsacionismo. Imagínate, como de lo falso, ir descubriendo. Y a través de esto, pues él hace la distinción entre aquello que es ciencia porque se somete a un proceso y aquello que es una pseudociencia. Como creencia. Creencia, porque los astros se alinearon, entonces hoy me va a ir bien. O sea, porque soy Ares. Pero ¿en qué me lo sustentas? ¿En qué me lo sustentas? Eso sería más bien una pseudociencia, ¿no? O sea, no tiene ningún respaldo. De ahí vamos a mencionar a un último, sí, para no
Sí, demorarme para no tanto, abarcar, ¿verdad? ¿no? Y ser Para muy, no porque yo abarcar. sé que los tiempos en televisión son muy caros, pero está el ejemplo de Thomas Kuhn, ¿sí? Y él habla mucho, él tiene un título, ¿verdad? De unos textos que es La estructura de las revoluciones científicas. ¿Has escuchado qué es una revolución científica, verdad? Sí, sí, me hallo el término, pero por favor, Y doctor. verdad, el punto es que las revoluciones científicas siempre son como un conjunto de personas, o una persona incluso lo puede marcar, pero que viene a revolucionar lo que ya se creía anteriormente sobre la ciencia y viene un gran cambio, ¿sí? Como en un contexto, me dice En usted. un contexto específico, ¿verdad? Y por eso es que él dice que la división de las ciencias, que ya lo tocamos anteriormente, siempre se va a basar en el tiempo histórico del que estamos viviendo. Porque según lo que se está viviendo, es como se va a hacer la división de las ciencias. Y precisamente, doctor Orellana, aportando lo que usted dice, como no podemos dejar atrás el contexto histórico, yo creo que también habría que mencionar a Bacon, ¿no? A Francis Bacon, que con esta hambre que tengo, yo sí quiero una hamburguesa, pero sin duda, como bien lo decía usted, profe, ya es dejar ese conocimiento mitológico, ya es lo empírico, lo que yo puedo verificar, lo que yo puedo Con sensaciones. ajá, experimentar, llevar y decir, bueno, repito esto varias veces y ya le doy un sustento, porque en la repetición entiendo yo que hay cierto bagaje científico. Ujú. Y también, pues, René Descartes, un gran matemático, al igual que Bacon, al igual que Thomas Hobbes, que ya viene y dice, voy a dudar de todo, voy a empezarme a cuestionar hasta lo más básico para llegar, digamos, a una verdad que me dé solidez, que pueda yo venir y decir, a partir de esta verdad, empiezo a construir yo otras verdades. Y pues en ese sentido, monseñor Jimmy, ¿algún aporte que usted pueda pues enriquecer esta bonita charla? Por supuesto, ahora que los escuchaba cada uno de ustedes, hice esa ubicación en el tiempo porque nos hablaron desde la antigüedad, ¿verdad? Por el paso de la época moderna que tú ya mencionabas a Bacon, también a Descartes. Ya el doctor Orellana también se trasladó a los años 1900 con Karl Popper, ¿verdad? Y el otro que ha mencionado. Pero yo quiero detenerme también en dos filósofos y también científicos que aportaron mucho a, pues, al desarrollo o a este tema de la división de las ciencias, y uno de ellos es Emmanuel Kant, ¿verdad? Que fue un pensador eh, magno, por decirlo de esa manera, y que influyó mucho en la división de estas ciencias como tal, y lo hizo en su escrito en la crítica de la razón pura, La razón pura, porque sí, existe también la crítica de la la razón razón práctica, práctica. ¿verdad? Entonces, allí en la crítica de la razón pura, él hace y argumenta que las ciencias naturales se basan en estos principios a priori, distinto a las ciencias sociales, ¿verdad? Que se basan en esos principios a posteriori. Sobre todo, pues esta separación, esto llevó a esta separación conceptual, como ya lo hemos mencionado en la primera parte y luego ahora ya en la época moderna de la separación de las ciencias naturales con las ciencias humanas o de las humanidades. También mencionar a Stuart Mill, ¿verdad? Que Otro también grande, sin es un duda. filósofo ya del siglo XIX que contribuyó también igual que Emmanuel Kant, ¿verdad? La división de esto y haciendo más que todo en que sí podemos utilizar la misma metodología, el mismo método para las ciencias naturales que también a las ciencias humanas, pero haciendo la distinción de poderlas adecuar, como decimos hoy en día, ¿verdad? Los procesos de educación los adecuamos según la necesidad del estudiante. También lo podemos aplicar aquí, lo decía Stuart Mill, que se puede utilizar, se puede auxiliar de estos métodos tanto de las ciencias naturales y las ciencias humanas, pero adaptándolas según la conveniencia específica, según la complejidad, ¿verdad? Como lo decían, como el hombre es el centro, el comportamiento humano es muy diverso y muy, pues, que no se puede
Sí, tomar no cabe, digamos, en solo una un solo- rama de estudios, sino hay varias en cuanto a las Y eso fue- humanidades y también en las naturales. Y aportando un poco a lo que usted mencionaba, precisamente, Monseñor, cabe resaltar que Kant es alguien muy particular, porque en su momento histórico, como lo mencionaba aquí el doctor Orellana, Kant está en medio de una disputa muy fuerte, porque están los racionalistas como Descartes que vienen con esa idea del innatismo, del platonismo, ¿no? De, bueno, a través de la razón vamos a encontrar la verdad, y están los empiristas que le dicen, no, estos están locos, yo lo que puedo experimentar, lo que puedo tocar, lo que es empírico es lo verdaderamente científico. Entonces viene Kant y ya les dice, dejen de pelearse, muchachos, ambos tienen cierto grado de razón, no hay por qué pelear, pero ahí él se da cuenta que hay ciertos límites al conocimiento humano, o sea, no podemos saberlo todo de todo en todo momento. Entonces, ese mismo planteamiento que hacen en el conocimiento de no podemos conocerlo todo porque lo que conozco es el fenómeno, ya lo lleva incluso un planteamiento moral y eso es muy rico, pero sin duda no es lo que nos interesa, pero ahí ya podemos ver que Kant ya dice, bueno, no es tanto lo empírico, no es tanto la razón, sino cerciorarnos que lo que sepamos sea verdad, o sea, que lo que sepamos es la verdad. Lo que busca es como mediar, Ajá, hacer una partecita y un equilibrio entre esos dos extremistas o esos dos puntos de manera de ver las cosas en esos empiristas y racionalistas, la propuesta de Kant, y que justo hace bien su papel de mediador en ese momento. La palabra Sí, sí. clave de Kant es conciliación entre el empirismo y el racionalismo. Sí, precisamente, porque él dice, no nos quedamos con lo empírico, no nos podemos quedar con la razón, entonces concilia las dos posturas, Claro. ¿no? Sin duda. Y, profe, yo siempre empiezo con usted, pero es el que tengo más próximo. Madre de Dios. Sí, y ya vemos precisamente esas disputas entre las ciencias, esto del conocimiento científico, pero ¿cuándo es ese momento preciso y exacto donde podemos decir, bueno, cada ciencia va a agarrar su rumbo, vamos a empezar a separarlo, a darle a cada uno su lugar, como decía aquí el doctor Orellana? Acá aquí en su mérito, ¿verdad? Ajá, Entonces, mira, yo te puedo decir que lo que pasa que anteriormente también ya se había hablado donde cada cosa en su lugar, y en ese lugar se va encontrando con mayor precisión la aplicación de la ciencia. Fíjate que ya mencionabas anteriormente a Bacon, con esa hambre, ¿verdad? Que ya también me dio hambre a mí. Entonces, Bacon mencionaba o hacía una propuesta en cuanto a la ciencia, pero desde un método inductivo, ¿sí? Y entonces, en este método inductivo, hablaba acerca justamente de eso, que para encontrarnos con el conocimiento, con la verdad, necesitamos de la experiencia. Y en base a mi experiencia, entonces yo puedo ahora cerciorarme de que puedo llegar justamente a la aplicación de una verdadera ciencia. Y además, no solamente con ello, sino si ya reconozco ese fenómeno, ahora lo puedo volver a experimentar y volverlo a poner en práctica. Pero todo ello lo enmarca mediante ese método inductivo. Cosa contraria de Bacon lo propone Descartes. Sabemos que él propone un método justamente en donde él empieza a dudar, ya mencionabas anteriormente en el bloque, él empezaba a dudar y decía, bueno, para llegar a esa realidad de las cosas, tengo que dudar hasta si yo mismo estoy pensando adecuadamente. Y hace un proceso mediante la ciencia para llegar a esa verdad y poco a poco irle como escarbando para llegar a esa realidad. Pero este método que propone ahora Descartes es lo contrario a lo de Bacon. Es el método deductivo. Y en esa deducción, él encuentra las formas independientes de las ciencias para llegar a esa certeza propiamente. Fíjate, son dos métodos diferentes.
Uno el de Bacon, otro el de Descartes, uno del método inductivo y otro el método deductivo, donde o es de lo particular a lo general o viceversa, ¿verdad? De la manera general en que encontramos la realidad de las cosas a algo muy particular, muy exclusivo, muy propio, al cual se quiere llegar a ese análisis. Digamos, dos formas diferentes de partir, pero que van enfocadas al mismo fin, ¿no? O sea, yo parto de esto general, me voy a lo particular y de ahí ya puedo dar un criterio de verdad, o el otro que va a decir, no, vos tengo que partir de aquí y irme hacia allá. O sea, son, digamos, van enfocados al mismo camino. Desde sus posturas. Desde sus posturas. Sí, ninguna más válida que la otra, eso solo... Más bien son sus estilos, también por el contexto en el que se iban desarrollando y por la manera en que ellos querían y necesitaban aplicar la ciencia de acuerdo a su conciencia. ¿Sí? Y en ese sentido, doctor Orellana, si ya vimos que la ciencia es pues este ejercicio, ¿no? de ir desmenuzando cada cosa particular, como diría Descartes, llegar hasta esa verdad indubitable, algo más que nos pueda decir, bueno, esto que han dicho está bien, pero falta irnos por este camino. Muy bien, mira, yo quiero detenerme ahorita en Sócrates. Otro grande. Vaya, Sócrates, ¿a quién le dio clases? A Platón. ¿Y Platón a quién? A Aristóteles. Muy bien. Entonces, Aristóteles, fíjate que Aldo hizo, y te acordarás que hasta te hizo la pregunta, ¿verdad? Que las ciencias se dividían en 3 áreas. Él hizo esa división. Están las teóricas, las prácticas y las, a ver si se te quedó. Poéticas. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. En Aristóteles está muy bien. Ya le hiciste para el examen de grado. Muy bien. Entonces, fíjate, Cristian, que él permitió que esas áreas de la ciencia, como ya lo decía también Aldo, se centraran en su área como tal, ¿verdad? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿un oftalmólogo te puede operar de la pierna? No. ¿O un pediatra puede ayudar a que se cure tu gato? No, claro. No, ¿verdad? Porque el área del pediatra son los niños y del oftalmólogo son los ojos. Es lo mismo con la ciencia, ¿sí? Entonces se dijo, no, cada área en su lugar, ¿no? Cada uno en su círculo. Cada uno en su sitio. Y fíjate, también ha ocurrido eso en la filosofía, si queremos tocar el término filosófico. Vale. La filosofía es tan amplia y sin embargo han habido filósofos que han querido tocar grandes extensiones de conocimiento. Pero si te fijas, ¿cuál es el patrón en los filósofos más contemporáneos? De los últimos, se dedican a un área en específico y la estudian. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que abarcar tanto es muy complicado, ¿verdad? Y sobre todo que los avances han sido ya varios diferentes, y abarcarlo todo sería, digamos, un esfuerzo de nunca acabar. De nunca acabar. Entonces se dedican a un área en específico. Es más sencillo así también la ciencia, ¿no? O sea, la biología se dedique a toda esa área. La economía en su lugar, ¿no? Es más sencillo y así te puedes crear una variedad de términos, una variedad de líneas de trabajo específicamente, y eso se hace más sencillo el trabajo dentro de la ciencia también. Y en ese sentido, monseñor, pues ya vimos que aquí cada uno se sienta en su silla y no hay más, ¿no? Pero, ¿podría usted iluminarnos? Claro que sí, Cristian. Quiero retomar a Karl Popper porque ya es un filósofo, un científico contemporáneo, ya del año 1900. Entonces ya tiene, ¿verdad?, toda esta cadenita de todas estas clasificaciones y que le ayudan. No es porque estén equivocados los anteriores o Aristóteles en la antigua, sino que cada uno aportó, ¿verdad?, para poder hacer esta clasificación que hoy en día tenemos. Pero ese fundamento y principal y primordial que Karl Popper lo propuso, pues ya lo mencionó en algún momento el licenciado Orellana, el criterio de la falsibilidad, porque en toda esta división, ¿verdad?, de todas las ciencias y que surge una de la otra, pues surgen estas llamadas pseudociencias. ¿Tú sabes qué es una pseudociencia? Bueno, parto, ¿no?, de pseudociencia, algo que aparenta ser o que no es.
Sí, entonces Popper hizo este fundamento epistemológico para decir que esto sí es ciencia. Esto ya es, como dice, es falso. Solo se quiere dedicar a este estudio específico, pero al final no cumple los criterios que debería como ser una ciencia. Entonces, y el fundamento principal de este criterio es que se basa en la experimentación como lo hacen las ciencias naturales, ¿verdad? Si no pasa por todo este proceso, este método, hasta llegar a la experimentación, no puede considerarse una ciencia. Y al final, Kuhn también, ¿verdad? Hace esta distinción para poder también abarcar toda esta perspectiva histórica y metodológica, ¿verdad? De acorde a los tiempos. Ya lo dije, ¿verdad? Es el año 1900 en adelante. Ya más contemporáneo, digamos, ya más cercano a nosotros. Entonces todo va a depender también de un contexto, las convenciones de la época, y ahí también surge otra situación, ¿verdad? Si es disciplina o no es disciplina. Porque sí podemos tener la categoría de ciencias, pero claro, por ejemplo, en el área pedagógica, que quizás manejo también, la didáctica, yo sé muy bien que es una disciplina de la pedagogía, ¿verdad? Como tal, una disciplina, pero puede ser que otras ciencias en otra área pueda tener un sentido equivocado, es decir, lo aplican como ciencia, pero al final es una disciplina o una ciencia auxiliar, como también le podemos Al final, un tema que se presta para más cosas, ¿no? Sí, ahí me hacía alusión lo que dice y mencionaba Rodrigo de las pseudociencias, ¿no? Y hablábamos anteriormente, pues que no todo lo que conocemos y sabemos es realmente ciencia. Hay otras cosas que se presentan como si fuera, pero realmente no cuenta como con sustentos, ¿no? Para realizarse y para llevarse a experimento y para decir universalmente eso se presenta como ciencia. Ya hablábamos, por decir, un tarot, ¿verdad? Un tarot. O la astrología. Que va más orientadas a la creencia, ¿no? De este planetita como más subjetivo, ¿verdad? Como ya mencionabas también, a lo que yo pienso y ya genero eso y es una ciencia. Pues realmente no. O cuando hablamos en clase, ¿verdad? Tenemos clase, la asignatura en filosofía de metafísica, pero hablamos acerca de un concepto y lo vamos desarrollando a manera de ciencia, pero habrá otro estilo de metafísica que nos llegamos a encontrar, ¿no? Y a veces vemos ahí en un librero que habla de metafísica, pero no es lo que queremos encontrar, no habla sobre el conocimiento real, sino más bien de propuestas, a veces hasta imaginarias, o propuestas que no nos llevan a decir, esto realmente es lo que yo quiero saber, sino es más bien como una prefilosofía, pudiéramos decir, ¿no? Es decir, no es algo cierto o que se lleva con una veracidad en su conjunto de procedimientos, como eso que hablábamos, ¿no? Hablar de tarjetas y que esta tarjeta yo puedo decir que esa tarjeta si me salió azul, yo creo que es verdad y todo lo que me diga esa tarjeta es o sea, lo que me va a suceder. Pues ese ya no es ponerle una metafísica, mil y un verbos a la palabra, ¿no? Sí, Y al final, como no tiene esa estructura, como dice Monseñor, de venir y empezarse a cuestionar de manera lógica, procedimental, pues no es ciencia, porque al final se reduce a la creencia. Yo puedo creer en la cartita, yo puedo creer que vengo, le tomo la mano a Rodrigo y le leo la fortuna porque esta línea de la mano pues la tiene más torcida y eso indica que va a tener buena fortuna. Exacto, entonces ahí ya no caemos ahora sí en la ciencia, sino en otras superficialidades o como ya mencionaba en verdad con Popper, que es una pseudociencia, ¿verdad? Entonces pues ya no es tema sobre esta mesa, sino es de otra, ¿verdad? Ya entrarían otras cuestiones. Y bueno, caballeros, yo creo que por cuestiones de tiempo, ¿no? Tenemos que ir acortando un poquito. Y si bien ya vimos recorrido histórico, ya vimos división, ya vimos hasta los que vinieron y dijeron, vamos a sentar a cada disciplina científica en su silla y se va a enfocar en eso. Pero yo creo también hay que empezar a tratar una dimensión igual de importante. Porque quiero darles este pequeñísimo contexto.
no me negarán ustedes que las bombas nucleares usaron ciencia, que la guerra biológica usa ciencia, que muchos de los métodos de tortura en la época medieval también usaban un proceso científico de venir cómo hacemos sufrir más a la persona. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería, ya sabiendo todo esto, caballeros, cuál sería el lugar de la ciencia hoy en día? Si vemos que ahora el progreso es exagerado, ¿no? Que nuestros abuelos quizá vieron que 2, 3 avances científicos en toda su vida, pero nosotros hemos visto 10 y cada día se suman más. Entonces, ¿cuál es el lugar preciso de las ciencias hoy en día? ¿Cuál es su papel principal? Si me permiten, yo quiero... Dale, por favor. Sí, porque dale. siempre me dejan de último, ¿no? Lo siento. Mea culpa. Te agradezco y quiero iniciar diciendo que hoy en día es necesario hacer una autorreflexión, no solo de la ciencia en la cual yo me estoy especializando, en caso nuestro, pues, filosofía, pero es necesario que todos nosotros hagamos esa reflexión de todos estos saberes científicos para poderlo integrar de una manera que sea para el beneficio de toda la humanidad, ¿verdad? Como lo dijimos al inicio, cuando aplicamos la ciencia, porque es una caracterización, una división, la ciencia aplicada hoy en día, ciencia de la comunicación y ciencia de la tecnología, ciencia de la salud. Entonces, si yo hago reflexión, ¿verdad?, cómo está afectando el uso de tecnología médica en el trasplante de órganos, en un proceso quirúrgico de un aborto, etcétera. Entonces, cómo yo reflexiono. Y por eso estamos tratando la filosofía de la ciencia, o sea, la reflexión, o sea, la crítica, la autorreflexión, el poder dar pues pautas, decir, en esto estamos equivocándonos, en esto no nos está ayudando en los avances científicos. Entonces termino diciendo, no solo estoy llamado a reflexionar, a especializarme o a conocer, ¿verdad? Quizás no a grandes rasgos mi propia disciplina, sino todo el contexto para poder hacer esa suma y decir, estamos todos en la misma sintonía. Y en ese sentido, porque entonces ya me cambiaron el orden, vamos a ir contigo y dejamos al profe de último. Entonces, profe Orellana, ¿cuál sería ese lugar de la ciencia? Si ya Monseñor nos dijo, bueno, es empezar a reflexionar lo que estamos haciendo científicamente. Pero ¿cuál es ese lugar preciso de la ciencia hoy en día? Mira, algo que yo quisiera reflexionar y también criticar es el hecho de los que pues dan el dinero, el aporte. Los grandes capitales. Los grandes capitales. La financiación, ¿verdad? De los científicos o de los proyectos científicos que se dan, ¿verdad? Que muchas veces por ejemplo, la energía nuclear es buena, ¿no? Sí, es más claro. limpia que la que se hace con combustibles fósiles. Sí, claro. Sin embargo, muchas de estas cosas no se hacen para un bien. O sea, tal vez sí, ¿verdad? La cuestión de la energía, sí. Lo ideal sería eso. Pero ¿cuántas bombas no se han hecho también? Me puedo equivocar en el dato, caballeros, pero creo que actualmente hay algo así como 2 millones de bombas repartidas entre las principales potencias de las que se tiene conocimiento. Pero dime tú, ¿y cuál es el sentido de estos grandes países? ¿Verdad? No voy a decir nombres, pero tú sabes los grandes países que al final invierten. ¿Y para qué quieren tener bombas? Obviamente tú sabes que es porque en cualquier momento van a presionar el botón y lo van a tirar en aquel país enemigo, matando vidas, incluso de inocentes. Entonces, sobre todo de inocentes, porque los dirigentes nunca se manchan las manos. Ellos se van, ellos tienen el suficiente dinero para irse y seguir invirtiendo en estas cuestiones científicas. Es ahí donde viene como la doble cara, ¿no? O sea, sí se puede ocupar para el bien, energía nuclear, que te decía que muy buena, es más limpia con el medio ambiente que lo necesitamos, pero también está la otra cara, ¿verdad? Que se hace para dañar al final al mismo hombre, el mismo hombre destruyéndose a sí mismo a través de esas financiaciones. Y profe, ahora le tocó a usted de último. Pues ya vimos este excelente baraje que hicieron aquí nuestro estimado y el monseñor. ¿Qué opina usted? O sea, ¿en qué lugar estamos científicamente?
O sea, yo creo que hilando un poquito la idea que ya decía Rodrigo, creo que sí, el avance de la ciencia puede tener un gran alcance, ¿sí? Y una gran disposición a nuestra vida ahora cotidiana, ¿verdad? De todos los días, mañana, tarde y noche, tener el proceso de la ciencia, ¿sí? Ya lo hacíamos también en el salón de clase, como una propuesta. El hacer un café, pues implica, no es, ya está el café, ya lo pensé y está ahí listo, sino más bien es todo un procedimiento desde pensar cuál es el material que tengo que disponer, cuál es lo físico que tengo que tener enfrente para poder llevarlo a cabo y hasta el momento hasta de probarlo, experimentar su sabor, el olor. Es decir, hay todos unos procesos que desde lo cotidiano, no solamente ya cosas tecnológicas, sino en nuestro alrededor, el poder llevar una metodología, hasta para bañarse, ¿verdad? Ah, yo me meto y tal, y a veces hasta lo repetimos constantemente y es ya nuestra forma de ser, ¿verdad? Es decir, encontramos ciencia en todos los ambientes y todas las personas podemos experimentar de ello. Más bien ahora, como la vemos la ciencia es cuál es ese alcance que tiene en nuestras vidas. Y también, como se van desarrollando, el pensamiento del hombre va acelerado, ¿verdad? Y seguimos razonando, pensando y nos seguimos cuestionando. Pero para ello también la propuesta que ya se tiene se sigue modificando y se sigue perfeccionando. Es decir, ¿qué implicaría la ciencia? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tanto nos va a dar un beneficio como personas, como ciudadanos de esta ciudad, nosotros de Guatemala o estudiantes de la universidad, la tecnología, el uso y el acceso a una computadora para tener nuestra clase de filosofía de la ciencia? Y a lo mejor en otros contextos solamente una libreta y una pluma, ¿verdad? Un lapicero. Es decir, ¿a qué nos lleva la vivencia de las ciencias y su desarrollo? Pues yo creo que es sencillo, es la aplicación de una buena voluntad para nosotros y que tengamos los frutos de esa ciencia en nuestra vida. ¿Cómo? Recibiendo también la misma bondad en la aplicación de nuestra vida. Entonces, es decir, ¿qué alcances tiene la ciencia? Y otra, hacia dónde puede llegar la experimentación y el desarrollo de esa ciencia. Eso es como lo más atractivo que podemos decir y que no podemos concluir porque podemos seguir generando más, ¿verdad?, en nuestro pensamiento de acuerdo a la propuesta que hemos hecho. Pero a mí se me queda para la reflexión ello, ¿verdad? Y el uso también ahora de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que también va desbordándose, vamos iniciando, pero ya hemos recibido mucho de ella. Es decir, la tecnología, la ciencia se sigue desarrollando, sigue creciendo, pero que siempre sea en crecimiento de cada uno de nosotros y de nuestro desarrollo como seres humanos, de nuestro pensamiento, pero también en un equilibrio con el entorno, con la naturaleza, no perderla de vista para seguir creciendo y dando frutos como personas. Y en ese sentido, caballeros, quisiera ya abordar lo último de esta riquísima charla, es precisamente ya el aspecto ético y moral. Porque como tú bien decías, es todos esos progresos en nuestro beneficio, pero no en un beneficio individual, en un beneficio hacia el prójimo. Bueno, yo desarrollo esta tecnología para que disminuya el hambre, para que haya más acceso a agua, para que haya menos contaminación y más aire limpio, para que las generaciones futuras tengan un mejor mundo del que yo tuve. Entonces, con todo esto que ya les mencioné, de la creación de las bombas nucleares, de la guerra biológica, que incluso ya se está hablando de trasladar la mente humana a una máquina. Entonces, monseñor, para que no se queje que lo dejo de último. Gracias, porque estamos en la Eucaristía pronto y entonces tengo que terminar. Yo solo quiero terminar diciendo que el hombre tiene que ser consciente de que él es el que provoca el mal uso de las tecnologías, de la ciencia como tal. Hoy en día, pues el que está en auge es la tecnología. Estos solo son medios, no son el fin.
Entonces, terminando diciendo que la ciencia aporta mucho, pero también puede destruir nuestro mundo, que es nuestra casa. Ser consciente de cómo lo usamos, ¿no? En ese sentido, profe, rapidito, porque se nos va el tiempo. Bueno, para mí, para concluir, sí, hilando, es bueno la ciencia, pero también hacer conciencia de de la manera en cual la estamos utilizando y que siempre veamos que la utilicemos para el bien nuestro, el de la vida comunitaria, y que le tengamos ese valor, sobre todo, de seguir pensando y generar una crítica también a nuestro pensamiento. Sí. Eso también es muy válido. En ese sentido, doctor Orellana, cierre usted con broche de oro toda esta reflexión, por favor. Yo quiero terminar con una de las últimas palabras que dijo el profesor Aldo, ¿no? Críticos, ¿sí? No nos quedemos con lo que se nos da. Ah, sí, es que estos son los avances de la tecnología. Eso no quiere decir que sea lo mejor para el ser humano o que se le esté dando el mejor uso. Siempre hay que ser críticos, primero de nosotros mismos y luego de los demás, pero primero nosotros, para decir en qué estoy utilizando estas herramientas científicas, ya que eso nos va a permitir tener verdaderamente un criterio y ocupar estas herramientas para el bien. Bueno, señores, creo que hemos visto que surge la ciencia como un afán de conocer, de que el hombre se pregunta y siempre se va a seguir preguntando, pero hay muchas cosas por conocer y por eso se da la división de las ciencias, pero también el hombre cuestionándose para qué está usando estos avances, porque sin duda, y yo creo que es el punto central de la filosofía de la ciencia, el empezar a cuestionarse, bueno, ¿estamos pensando para el beneficio de los nuestros o para el beneficio del género humano? Yo creo ahí podemos ir cerrando ya todo esto, ¿no? La ciencia debe cuestionarse estos avances por el bien del propio hombre. Y bueno, ha sido un gusto. Me encantaría hacerles muchas más preguntas porque sin duda quedaron muchas preguntas en el tintero. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias, profe. Gracias, muy amable. Gracias, licenciado Orellana. Yo, pues, Cristian Ramos, me despido. Yo, un humilde estudiante rodeado de grandes mentes. Ha sido un gusto tenerlos aquí y esperamos poder juntarnos para seguir charlando ya no de este tema, sino de otros. Queridos oyentes, queridos televidentes, muchas gracias. Nos veremos pronto. Gracias.